vamos dando el segundo encuentro de maternidad sin máscara. Esperar a que se conecte Aldana para poder arrancar. Recuerden que pueden hacer preguntas, para quien lo vea después también puede dejar mensajitos. Bien. Ahí vamos. Ahí vamos a hablar de las heridas, del mundo adulto, de cómo detectar, cómo me afectó ese vacío emocional, esa herida en mi mundo. Acá. Ahí se va a unir Aldana y ya arrancamos. Buena, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, Bueno, ¿cómo está ese cuerpo que el encuentro pasado andaba cansado? ahora está igual, Bueno, pero es otro cansancio, fin de semana largo, muy claro, largo, muy largo. recuperando. Bueno, qué Bien. lindo, segundo encuentro. Segundo encuentro, sí, lo que decía, segundo encuentro de maternidad sin máscaras, qué bueno. Y voy a hablar un poco acerca de cómo podemos observar cuando nuestra herida está activa, cuando somos adultos, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta y poder detectarla un poco y poder abrir como ese campo que, bueno, después abre infinidad de temáticas, ¿no? Porque es la base de todo. Y sobre todo digo Totalmente. la base del cambio, ¿no? Porque digo, cuando detectamos el personaje que tenemos, lo que nos sucede de adultos, hace que podamos ver cuáles son realmente las heridas cuando estamos disponibles para poder verlo, obviamente, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, siento como agradecer un poco la devolución a partir del primer vivo, que gracias a eso nosotros pensamos en poder ir un poquito más profundo, poder pensarnos a través de esa herida, poder reconocerla, que, que bueno, que creo que es un paso muy importante, poder validar todo eso que nos está pasando y bueno, y verlo. O sea, verlo hace que uno pueda elegir, verse, cambiarlo, modificarlo, pedir ayuda, bueno, y poder encontrarnos y también en el día a día diciendo, o sea, a veces, no, ¿por qué nosotros decimos maternidad sin máscaras? A veces hay tanto, tan romantizado en cuanto a la maternidad, en donde no nos encontramos despejadas, entonces el decir estoy cansada, el decir a veces, no sé, siento ganas de echar a mis hijos, a veces no los aguanto, a veces no sé cómo se hace, todo eso parece que no está permitido, que solo está permitido la parte linda de la maternidad, por decirlo, por etiquetarlo de alguna manera, eh, y todo lo otro queda ahí como en la oscuridad, en el silencio, en la soledad, y todo es parte de la maternidad, siendo hijos, siendo hijas, siendo madres, queriendo maternar, queriendo dar lugar a proyectos, bueno, y la maternidad en todos sus ejes. Sí, claro. Sí, un poco, justo hoy subí un video aquí y ayer en otra red social y hablaba de este no juicio, ¿no? Que es el primer paso para poder realmente sanar, porque digo, uno cuando está de ese lado, se escucha porque se escucha, ¿no? Digo, es un espejo inevitablemente, pero digo, lo primero que me dicen, o es tonto lo que te voy a decir, o es terrible,
o mirá, no sé si me animo a contártelo, no lo sabe nadie, lo callé durante mucho tiempo, o bueno, yo te lo voy a decir, la verdad le pego a mis hijos, pero no le quiero pegar más pues no lo puedo controlar, o le grito, los insulto, los encierro, o sé que está pasando algo y prefiero no hacerme cargo porque no puedo con eso, ¿no? Todas esas cosas yo digo, bueno, el no juicio es el primer punto, porque digo, si yo pongo juicio a que este otro que estoy escuchando, eh, ya ahí estoy coartando la posibilidad de que tanto yo como ese otro pueda sanar, ¿no? El no juicio es la base de todo para poder avanzar, porque lo que vemos al reflejo del mundo adulto, digo, es una consecuencia de heridas, ¿no? Pues siempre digo, vamos a pensar en un bebé, en alguien que se está gestando, ¿no? Y después en alguien que sale de este mundo a vivir esta experiencia física, digo, es un ser totalmente abierto a recibir, y lo que recibe es lo que lo transforma en ese adulto que es. Y ojo que esto es sin justificar. Yo comprendo que si hay alguien que es abusador, alguien que golpea, ¿no? Vamos a pensar los casos más extremos, vive en una sociedad donde él después tendrá que jugar con las reglas de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Eso no cabe duda, pero digo, nadie nace de esa forma. Esa mamá que pega y no lo puede controlar, bueno, es una mamá que previamente recibió algo para entregar eso, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver, No, poder ver estos modelos, no, ¿qué tipo de adulto? sí. Qué sé yo, hoy justamente esta mañana escuchaba a alguien que decía, eh, qué importante es poder dar, pero antes es recibir. O sea, nosotros en el momento de el momento de la maternidad, de dar a gestar un hijo, una hija, o sea, ser madre, hay un quiebre, un renacimiento, hay algo que pasa, que por lo menos así lo viví yo muy intenso, y escucho mucha gente que está en la misma, de sentir que la maternidad marcó algo. Entonces, ahí cuando vos te ves en la entrega total, es cuando uno empieza a ver esas heridas, porque en algún momento nosotros estuvimos también ahí, en ese lugar en donde solo necesitábamos recibir, y la recepción debía ser plena. Entonces, en el momento en que nos encontramos dando, ahí es cuando uno empieza a verse en inseguridad, en que quizás no se siente capaz, en que tiene miedo a cometer lo mismo, en que cree que no va a ser suficiente. Bueno, montones de sensaciones que te atraviesan y que no sabes qué hacer con eso, muchas veces. O sea, en el momento bueno, pero, y escuchás un montón de consejos con la mejor intención, y desde la herida uno solo quiere reparar, y a veces no, desde la inconsciencia, no sabes que en realidad estás haciéndolo. Entonces poder poner luz ahí, Sí, poder claramente. ver, no, para eso estamos, digamos, acá. Sí, claro, digo, esta cuestión de que a veces no comprendemos nuestro funcionamiento a nivel del cerebro, cómo nuestro cerebro se desarrolla y funciona, cómo nuestra biología lo que pide, digo, los primeros años es un recibir absoluto, porque en los primeros años ningún niño ni ninguna niña está capacitada para dar, sino para recibir. Después, entrada la adolescencia, lo que se llama el segundo nacimiento, es esto: voy a probar al mundo, voy y vengo, ¿no? Vuelvo a casa y veo qué pasa, ¿no? Con eso que doy, que recibo, ¿no? Ahí empieza como un juego a empezar a verse los frutos de lo que yo recibí en mi primera infancia, ¿no? Y ya después de adulto directamente, o sea, ok, esto recibí de mis padres, ok, a ver el saldo, me falta, salgo al mundo a pedírselo, llámese pareja, llámese amigos, trabajo. Entonces, muchas veces hablamos con respecto al mundo adulto y digo, ¿cómo darte cuenta
si a lo mejor, porque una de las preguntas que muchas veces me hacen, ¿cómo sé si tengo algo para sanar, no? Entonces, de repente lo que digo es, no sé, vivís infidelidad o sos infiel, tenés tu economía complicada, querés ser una madre y te sale ser otra, querés disfrutar, no podés, todas estas cosas que hacen que vos puedas observar tu vida diaria, cómo es un día tuyo, ¿no? Ese es un gran ejercicio para hoy, ¿no? Que puedas plantearte cómo es un día tuyo, cuándo sentís que se activa algo que no te gusta, cuando sentís que tu vida funciona como te gusta y qué pasa en cada hecho, ¿no? Creo que eso es una primer toma de conciencia enorme, ser consciente y salir de ese automático, ¿no? Que nuestro personaje crea para sobrevivir, inevitablemente, pues si no estaríamos muertos, ¿no? Todos hemos sobrevivido a eso que no nos dieron, ¿no? Pues si no viene ahora, uy, a mí me pegaron y no me pasó nada, a mí me gritaron, a mí esto, no, todos hemos sobrevivido, o la gran mayoría, no todos, la gran mayoría, porque por eso estamos acá, ¿sí? Claramente, eso no quiere decir que nosotros recibimos lo que estábamos necesitando, ¿no? Porque si no, hoy seríamos adultos plenos, no adultos, ¿no? Que estamos planteando que estamos teniendo necesidades, ¿no? La inseguridad de que hablamos, ¿no? No sé, mi pareja se va con sus amigos y de repente me activa algo, bueno, ¿a dónde se va? ¿Qué va a hacer? Uy, elige estar con los amigos, no conmigo. Todo eso tiene que ver con una niña o un niño, depende de quién estemos hablando, totalmente herido, que lo que hace es activa sus miedos más primitivos, a la soledad, estar solo, poder entrar en contacto con estas cosas, ¿no? Pero digo, observar qué adulto soy hoy, qué adulto, ¿no? Y qué estoy pidiendo es un gran ejercicio. Sí, totalmente. Además, digo, mientras te escucho, pienso en gente que por ahí llega a Casa Nido y con esto de empezar a ver, porque en general vamos ahí, a ese lugar en donde hay carencia, donde recibimos, pero algo faltó, donde interpretamos que tendría que haber sido distinto. Y, y quizás los padres ya son grandes, quizás algunos no están. Entonces dice, pero yo hoy no quiero estar mal con mis papás porque están muertos, porque quizás, porque ya están viejos, porque ya pasó, porque yo ya soy grande. Y en realidad no vamos a juzgarlos, porque la idea no es juzgarlos, no es ir a decirles todo lo que nos faltó, todo lo que queríamos y no sucedió. No es por ahí, porque la intención es sumamente amorosa, amorosa con ellos, que tenemos mucho para agradecer, y amoroso con nosotras, porque de la misma manera que juzgamos a nuestros padres, cuando, o sea, un juicio que está enmascarado también, nos juzgamos a nosotras siendo madres. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor uno dice algo o compara o hace algo y se da cuenta que de repente lo hizo desde la no conciencia, desde el reparo, desde la herida, desde la carencia propia, ¿no? Quizás ese hijo no está pidiéndote eso, no está necesitando eso, y vos se lo estás dando. ¿Para qué se lo estás dando? ¿Desde dónde se lo estás dando? Hay otra intención. Entonces, poder ver, traer eso, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, a ver, es esto. Cuando vos decís, bueno, ¿cómo sé que tengo que sanar? Y yo les digo, chicas, ustedes siéntanse, percíbanse, cierren los ojos, quédense ahí un ratito, en su presente, están en paz. Si no tienen paz, hay un montón que ver. Nada más que a veces nos decimos, oye, pero si yo tengo un buen trabajo, tengo mi familia, estoy bien. Pero estás en paz. Todas las respuestas están en cada una. O sea, no hay nada que uno pueda resolverles si no hay una intención de cada uno. Pero esto es transgeneracional. Nosotros venimos con una herida porque nos maternaron y nos paternaron niños heridos, transformados en adultos, que fueron también paternados y maternados por niños
que también tuvieron carencias. Si esto va para atrás, entonces no hay juicio que hacer, solo aceptar, poner luz en todo eso. No vamos a juzgarlos ni a juzgarnos. Tal cual. Digo, a veces nos cuesta esto la aceptación o el soltar. A veces es una palabra que se utiliza tanto que a veces se confunde, ¿no? Porque digo, la historia inevitablemente hay que aceptarla para poder trascenderla, ¿no? Para poder comprender. Mira, yo la otra vez recordaba una escena donde, bueno, trabajando mi historia, donde me sentía incapaz, sentía que todo lo que hacía nunca alcanzaba, y fui a una escena mía cuando me estaba por recibir, donde mi mamá me decía, no le muestres la libreta a la facultad a tu abuela, porque tiene un 2. La facultad tenía 40 materias, ¿no? De las 40 materias solo había rendido mal una, y de las cuales en la facultad yo tenía 8, 9 y 10. No era que era ahí que zafa, no. 8, 9 y 10. Y fui a esa escena y digo, claro, a mamá nunca la alcanzaba, porque si de las 40 materias, habiendo hecho casi toda mi carrera con 8, 9 y 10, solo se fijó en ese 2 y me decía, no le muestres a la abuela, porque le va a dar vergüenza esto. Digo, claro, pero tuve que ir inevitablemente a esa escena, tuve que encontrarme con lo que yo sentí, la impotencia que me dio que ella no pudiera ver todo lo que yo había hecho. Y entonces ahí, cuando yo pude sentir todo eso, la pude comprender desde dónde. Pero primero tuve que sentir eso que estaba ahí, ¿no? Y me lo tuve que permitir. Entonces, una vez que acepto mi historia, una vez que acepto a mi madre, acepto desde dónde ella accionó y la puedo comprender, ahí puedo soltar. Ahí puedo soltar para que algo nuevo venga, pero yo tengo que ordenar para poder poner ese amor, tengo que comprender mi historia, porque si no, claro, vos decís, che, pero esta mina, vos vas a la facultad, te recibís, te decís, guacha, o sea, de 40 materias vio una que tenía un 2. Entonces, si te quedás con eso, y sí, va a ser una cosa que yo voy a cargar eternamente, enojada con mi madre, que es cada vez más alejada, sin entrar en contacto con ella, con su historia, con todo lo que le pasó. Entonces digo, y sí, ahí me quedé, ahí no acepté, ahí no solté, ahí no transformé, ahí me quedé con resentimiento, con dolor. Y entonces, ¿qué le voy a entregar yo a mis hijos? Primero que me voy a entregar a mí, ¿no? Que a veces se nos confunde esto, nacen los hijos y creemos que los hijos pasan a ser más importantes, ¿no? Primero estoy yo, ¿qué me doy a mí si yo creo que no soy capaz? Si yo creo que nada alcanza, y entonces voy a querer tener siempre el control, ser perfeccionista, siempre voy a querer estudiar más, y no me alcanza con estudiar una cosa, voy a querer estudiar 20, ¿sí? Y claro, porque si a nadie te alcanzó, vos hacías y nadie frenaba a esta madre para decirle, che, pará, todos, era como que nadie decía nada, entonces para mí, ¿qué era? Sí, ok, tiene razón, no alcanzó, tendría que haber hecho más, ese 2 no tendría que haber estado ahí, hice una carrera impecable, pero en mi mente solo quedó ese mensaje, ¿no? Entonces lo que digo es, bueno, ok, implica poder mirar nuestra historia, pero reconocer qué adulto soy, porque yo voy a salir a darme y a darle al mundo desde ahí. Entonces después, lo mínimo que voy a pedir a mi hija, que sea una banderada, inconscientemente. Le voy a exigir algo, aparte yo ni siquiera lo logré, pero lo voy a exigir, porque como mi madre y mi mamá no pudo terminar en la secundaria, pero ella me exigió desde su herida, y desde lo que también le decían a ella, Y con ¿no? una intención positiva también, porque había una intención positiva. Sí, Entonces, como que a veces nosotros como hijos, cuando nos posicionamos como hijos, vemos, pues bueno, pero a ver, o sea, yo me acuerdo de mi historia, era por qué la diferencia entre mis hermanos varones y yo. ¿Por qué a mí se me exigía todo, todo tenía que ser de determinada manera, de determinada forma? Yo tenía que tener determinadas notas, tenía que tener la bandera, y a mis hermanos, cuando quisieron dejar la escuela, la dejaron. Y yo digo, pero, ¿qué pasa acá? Si es por la escuela, a mí tampoco me gusta ir. O sea, y tampoco quiero estar en la bandera.
sea, yo no tenía esa intención, no era para mí, era porque yo buscaba algo, y porque yo también quería que mi mamá me quisiera y mi mamá me aceptara, y iba a hacer todo lo posible para conseguir ese amor. Entonces mi mamá lo supo dar así. Después comprendí, por suerte, con para poder, a ver, ahí alguien, ahí volvemos. ahí volviste. Bien, a mí me pasaba como que vos tenías malas señales, pero bueno, no importa. Ah, a mí también me parecía lo mismo tuyo, Bueno, digamos. acá No estamos, sé si era sigamos, su... Bueno. Ah, ay, ay, ay. sigamos, sigamos. Las resistencias, las vamos a decir igual. Sí, claramente, digo, poder expresar, ¿no? Qué maravilla esto de poder comprender, porque eso genera vínculos más reales, más conscientes. Poder también decirle a los hijos, vos esperás esto de mí, pero yo no puedo, ¿no? Hasta acá tengo para dar, al menos por ahora. Si sigo trabajando en mí, inevitablemente, claro que va a cambiar, pero por ahora, hoy puedo dar esto, ¿no? Y saber frenar en lugar de que ese automático salga, que ese personaje salga, pero para eso lo tengo que conocer. Si yo no conozco qué adulto soy, en qué adulto me transformé a través de mis heridas, no puedo, porque no hay posibilidad de que nuestra infancia no nos haya marcado. Mirá, hoy hablaba justo con una persona y me decía, che, pará, porque yo ya fui al útero. Y otra vez vuelvo a entrar y me aparece. Te digo, es que en realidad en el útero están marcados todos los temas. Lo que pasa es que vos entrás al útero a abordar este tema determinado y te encontrás con las historias relacionadas. Pero después, si vos dejaste de trabajar, no sé, invasión de territorio y te metes al útero a trabajar problemas económicos, después te metes al útero a trabajar infidelidad, después el útero tiene la memoria de todo, y entonces cada vez que vos entres al útero, te vas a encontrar con una temática, por eso es un tema a la vez, porque estamos llenos de información. Ese útero nos dio vida y todo lo que sucedió ahí garantizó nuestra existencia. Pasamos de ser la nada a ser un ser de 3,5 kilos, o sea, todo eso yo lo voy a salir a vivir en la vida adulta porque garantizó mi existencia, inevitablemente. Entonces digo, estamos llenos de información, pero como primer paso tenemos que detectar qué adultos somos, qué adultos somos, qué nos molesta de ese auto, porque si no te molesta nada, ¿no? Difícilmente lo creo eso, pero ponele, si no te molesta nada, bueno, pero si te molesta, andá tomando nota de qué cosas te molestan del adulto que sos, de ese adulto a veces impulsivo. No sé, mira, ayer íbamos en la chata a buscar a Fran, hijo más chico, íbamos en la chata y mi pareja sacó un tema y yo de repente me encontré hablando apasionadísima de ese tema. Dije, ¿qué me pasó? Ay, te dije, disculpame, me ganó la emoción, o sea, me ganó el personaje, ¿no? Esta cosa de, así era como verborrágico, como, ¿no? Y después dije, ay, no, pará, ni me importa este tema, ¿no? Fue como un segundo donde me ganó y, bueno, pero ¿qué me pasa? Puedo parar porque también tengo un autoconocimiento de mí, de las temáticas que aún tengo que seguir trabajando porque me duelen, ¿no? Y un montón de cosas. Pero digo, en otro momento no hubiese podido parar, ¿no? Este personaje que yo tengo montado, no hubiese podido parar con esa temática, ¿no? Entonces, digo esto, reconocernos que adultos somos. Pienso en, ahora que decís esto, digo, qué importante me parece a mí validar esto que nos pasa, no sé si yo soy madre de 3 niñas, entonces a veces cuando me desbordo, yo en otro momento, quizás, no sé, al principio medio como que observaba, sabía que había algo, no me animaba aún a ponerlo en palabras.
Hoy puedo decir, estoy cansada, no sé qué hacer con esto, no puedo con esto, necesito espacio, necesito tiempo, y eso hace que también valide sus sentires. O sea, esto de estar siendo conscientes de lo que nos pasa, hace que también podamos aceptar que el otro es otro y que tiene sus formas y que puede venir a decirnos, che, no me interesa lo que estás diciendo. Con total honestidad, con sinceridad y poder aceptar al otro así tal cual, como está haciendo, con lo que tiene para ofrecer. Los vínculos son tan reflejo de nuestras historias, de lo que necesitamos, de lo que aún estamos pidiendo trabajar, que poder posicionarnos en el lugar de observador. Pues decir, bueno, sí, estoy enojada con tal, quizás, ¿qué te pasa a vos con ese enojo? ¿Por qué te enoja? Da vuelta al espejo, les digo yo. Da vuelta al espejo. O sea, ¿qué te pasa a vos con eso? Y eso hace que los vínculos que tengamos también sean de honestidad, sean sinceros. Entonces, todo lo que vamos gestando y todo lo que vamos tramando a nuestro alrededor es en coherencia con lo que pedimos, con lo que somos. Entonces, no te quejes del vecino de enfrente que te dijo algo que no te gustaba. Fíjate para qué estás viviendo vos eso. ¿Qué tiene que ver con vos? Eso no es que no tiene nada que ver. Tal cual. Tal cual, digo, fíjate que ahora justo el 14 de febrero yo subí un video donde decía un poco esto, ¿no? Eh, donde esto que pasa, que también es idealizado, ¿no? Donde todos los cuentos de Disney terminaban en, se casaban y eran felices para siempre, ¿no? Entonces digo, esto tan instalado internamente, entonces lo que digo es poder aceptar que somos seres diferentes y que pueden pasar mil cosas, la diferencia va a estar en si yo puedo capitalizar eso que me está sucediendo con ese otro. Pues mi pareja, sí, claramente tiene una historia similar a la mía, porque por algo no encontramos inevitablemente, pero digo, también es un ser distinto a mí, y entonces si yo realmente quiero trascender, ¿qué me está mostrando que me molesta? ¿O qué pasa? ¿Me es infiel, no me es infiel? ¿Se va y no me dice? ¿O no sé, o yo tengo que hacerme cargo de todo? ¿Qué me está pasando? Lo puedo utilizar siempre a mi favor, eso, siempre. Pero claramente si yo decido tener justamente un vínculo mucho más a conciencia, ¿no? Un vínculo de... Volvimos. A ver, vamos a invitar a Casanido. A ver, la segunda parte de este vivo que se cortó, no sé qué pasó. Vamos a ver si podemos volver a ingresar. A ver, Ay, a ver, a ver qué pasó. chan, chan. Buenas. Bien, ahí no te veo, Aldi. Yo tampoco me veo. Bueno, Yo tampoco me veo. Pero me me escuchas. retrasé, me retrasé un poquito porque subí el primero para que quedara y dije, bueno, así continuamos esta segunda parte y teníamos también, es como que se cortó, no sé porque internet tengo súper bien, o sea, no es No sé. que no hay A mí de internet repente o, me dio salida. bueno, ahora no te estaría, no te estaría viendo. ¿Querés salir y volver a entrar por las dudas, Sí, Aldi? voy a salir. Dale, dale, dale que te espero. Mándame solicitud y, y vamos a seguir con este segundo encuentro de maternidad sin máscara, hablando de la herida de infancia, ¿no? Y cómo repercute en el mundo adulto y la responsabilidad que tenemos como adultos para poder transformar si deseamos claramente, como hablábamos que no hay juicio para nada, ¿no? Ni para el que decide dar el paso, ni para el que no lo decide, todo es perfecto. Sabemos que cada uno hace lo que puede dentro de sus posibilidades, pero la importancia de poder tomar conciencia, vamos a esperar un poquito más a Lana, que seguramente ya se va a poder, pero esto de poder tomar conciencia, ¿no? ¿Quiénes somos hoy?
Eso habla de nuestras heridas de infancia, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. A ver, a ver qué pasa ahí. Ahí está. Ahora sí. Sí. Bajamos barreras, bajamos barreras. Bien. Ahí. Compartí compartir un poco esto bueno, la importancia de si deseamos hacernos responsables de poder mirar nuestra historia inevitablemente, ¿no? Recuerdo hace un tiempo atrás, una consultante me dijo, pero ¿realmente es necesario ir al pasado? Digo, es que en realidad el pasado es presente mientras vos no lo mirás. El pasado no es pasado, el pasado es hoy, porque vos lo sostenés a través del tiempo. Lo que hace que de repente, si recibiste mucho grito, de repente vos o seas gritona igual, o de repente no puedas poner palabras, esa es tu historia, eso que creías que es pasado, pero en realidad es presente, ¿no? O si de repente querés tener el control absoluto de todo, ¿no? Pasa lo mismo. Pasamos, ¿no? De esta niña que fue sobrecontrolada o en realidad por no estar observada por el mundo adulto le pasó cualquier cosa, entonces eso lo que hace es que vos hoy seas una controladora tal vez. Entonces, bueno, ok, ¿no? Este pasado es presente, porque lo sostenemos de manera inconsciente, mientras que el inconsciente está ahí, activo, nosotros lo vamos a sostener a través del tiempo sin darnos cuenta. Entonces, no, por eso sanar es una gran responsabilidad. Yo siempre digo, siempre me doy cuenta cuando alguien va a dejar de venir a consulta, ¿no? Porque digo, pasa algo de esas cosas que es una patada, ¡trac! ¿No? Y hay que estar muy dispuesto para esas patadas, porque no hay nada que esté en el inconsciente que no esté relacionado con el dolor, que nos condicione de manera negativa nuestra existencia, porque el inconsciente está lleno de información. Yo siempre digo, la peli Intensamente, bueno, quien no la vio la puede ver, ¿no? Esto cómo se acomodan las bolitas, buen recuerdo, mal recuerdo, esto se va derribando, esto va subiendo. Eso es inevitable, todos tenemos esa información, ¿no? Pero de repente es, ok, ¿no? Recuerdo a alguien que llegó aquí porque no podía encontrar pareja. Bueno, en el tercer encuentro, ¿no? Íbamos como íbamos con la información. Bueno, digo, ¿cuál es el beneficio de no tener pareja? Acá hay algo que estamos encontrando en tu útero y demás, ¿cuál es el beneficio? Y tengo que abandonar a mis padres. Con la cara que puso, me di cuenta, digo, no viene más. Y empezó, no tengo horario, no puedo, porque fue muy fuerte. A veces no estamos disponibles. A lo mejor en algún momento de su vida sí, no lo sé, o a lo mejor no está disponible nunca. Pero digo, a veces no podemos, me pasa a mí con mi historia, no podemos a veces, ¿no? Es como tenemos un anclaje tan fuerte que para sacar ese anclaje tenemos que hacer un movimiento infernal y no estamos disponibles. Y es válido. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Sí, yo a veces les digo, está bien no poder, decir no puedo. Obvio. O sea, está bien, está bien, está bien. O sea, este es el escenario. Vos, fíjate con qué podés, sí, hoy. Y quizás dentro de un tiempo decís, bueno, yo ya estoy disponible para ver esto. Pero siempre desde la intención de poder saber que podemos elegir quedarnos o modificar algo. O sea, a veces llega gente y dice, yo quiero ir a verlo porque no quiero más esto. Y yo realmente digo, me parece muy valiente el ir a zonas incómodas para poder trascender algo que ya no estamos más dispuestas a vivir, que ya no queremos más en nuestra vida, inclusive la maternidad. Yo estoy siendo esta madre, validar esta madre que soy, pero no quiero ser esta madre. Yo quiero ser esa que mi hijo me está pidiendo, esa que mi hijo reclama, esa que mi hijo necesita, pero no sé cómo se hace. Bueno, me parece como muy, muy valiente y muy amoroso y poder
hacerlo desde ahí, desde el veo, no me gusta, no lo quiero más y puedo cambiarlo, soy responsable en eso. Entonces, me parece que estamos necesitando, me hubiese gustado a mí, en mi inicio, siendo madre, el tener este espacio en donde alguien me diga, mira, todo eso así rosa, con florcitas, decorado, también tiene su parte oscura. No, no es todo así. Te vas a sentir agotada, vas a estar muerta, vas a necesitar que alguien te ayude, no vas a poder siempre, vas a tener que querer siempre, tu hijo va a necesitarte y vos siempre vas a tener que estar ahí para él. Y cuando o sea, a veces yo siento, no sé, mucha gratitud con haber podido ver mi historia. Y me encuentro muchas veces siendo madre y siendo hija. O sea, regreso un poquito a mí siendo hija y puedo comprender a mi mamá en un montón de historias, puedo comprender a mi papá hoy. Y en su momento yo lo veía distinto, yo estaba reclamando una mirada, reclamando una protección, reclamando un espacio, una escucha, una validación, que no podían darme, no podían darme. Entonces, y yo en su momento lo interpreté como que no tenía que ser así. Mi niña interpretó como que eso no está bien, una mamá no hace eso. Entonces, para mí, eso a mí me dolió. Tuve que ir a verlo. Fue fácil, fue incómodo. O sea, no fue fácil, fue bastante duro, muchísimas veces, porque no fui una vez, fue un largo proceso. Y aún a veces tengo que regresar, porque digo, esto me lleva a donde vamos. Hoy sé a qué voy, pero muchas veces fui para que no se repitiera, para que no me volviera a pasar, para sacarme el dolor, porque en realidad eso no me mantenía en paz, o sea, estar en el enojo, estar en la tristeza, estar en el dolor de lo que podría haber sido y no fue, de lo que hubiese querido y no fue, me hacía estar constantemente reparando también. Y ya no, yo quiero ser yo, ser esta que puedo, con mis elecciones, haciéndome responsable, pero no reparando mi historia, ni la mía, ni la de mi mamá, ni la de mis abuelas, no, ¿hasta cuándo? Entonces, uno puede elegir. Entonces, si vamos a eso que duele, somos las únicas que podemos modificarlo, podemos poner un poco de paño ahí en eso, Mira, por sin nosotros. ir más lejos, esta mañana justo pasó mi papá por mi casa y bueno, yo siempre le hablo de cosas, ¿no? Entonces le termino sacando y para que él me cuente. Entonces él me decía acá que bueno, él dice, nosotros, qué sé yo, era así, nosotros crecíamos y teníamos hermanos, era como que salíamos con los hermanos, y dice, y cuando éramos chiquitos, eh, antes de la escuela, después de la escuela, salíamos a la calle y mi mamá no tenía idea, dice, entonces empezó a contar anécdotas, nos subíamos a los techos, sacábamos el plomo, dice que estaba en el techo, para armarnos los trompos, para jugar en la tierra, ¿no? Hacíamos los moldes, todo peligroso, prendíamos el fuego nosotros, nos subíamos a los techos, sacábamos las cosas, y como podíamos. Y dice, yo llegaba a mi casa y mi mamá no sabía si yo había estado vivo o muerto, y mi papá tampoco, dice, no había un registro de lo que yo hacía de mi vida. Y un día me tuve que ir a trabajar y me transformé en un adulto, pero en un adulto que también era un desastre, porque ¿qué hacía? Tenía 13 años, 14, y yo me iba a los boliches donde estaban los grandes, y en los grandes fumaban, había chupe, en ese momento existía todo lo que eran los prostíbulos, todo eso, y nos llevaban ahí, porque vos pibe te tenés que avivar, y dice, y yo me acuerdo de la vergüenza, del miedo que me daba, pero dice, tenía 13, 14 años, y dice, y yo después lo hacía con otros pibes.
¿no? De 13, 14 años, vení, yo que soy el vivo, te llevo. Entonces él hacía todo ese relato, ¿no? Entonces digo, yo después esperaba que fuera un padre afectuoso, cariñoso, que entrara en contacto conmigo, que me escuchara. ¿Cómo? Sí, ¿no? Entonces ese relato, no hubo un adulto que lo pudiera sostener. Dice, a nosotros nos dejaban con el portero después de hora porque no nos portábamos bien, y capaz que tardaban 2 horas en volver a mi casa. Dice, a veces no, porque el portero era canchero y se nos decía cuando la maestra se iba, decía, vayan, vayan, vayan. Pero yo me podía ir a mi casa, me podía ir a jugar a otro lado, que nadie me preguntaba, che, ¿llegaste a la escuela? ¿No llegaste? ¿Qué te pasó? No existía eso, ¿no? Entonces de repente, todo eso que no existe, queremos recibirlo como hijos, es difícil dar lo que no tuvimos, ¿no? Pero no es imposible sanar esas heridas. Yo creo que hoy el mensaje también tiene que ser eso, pero tenés que detectar el adulto que sos hoy, ¿no? Sos un adulto. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Me polaricé y era la cariñosa de la familia. Siempre la que daba el abrazo, siempre, a cualquiera, si no tuviera ganas, ¿eh? Siempre era la de la sonrisa, la que acariciaba, la que, ¿no? La que estaba encima de mi papá, encima de mi mamá, ¿no? Sí, es una de las características que siempre me resaltaba, ¿no? Pasé de 2 padres que eran hielo a ser la cariñosa, la que entibiaba, ¿no? Pero no quería tampoco eso, porque era algo exagerado. Entonces digo, bueno, inevitablemente hay que ver todas las veces esa que mi papá me decía, no, para, no me abraces, y tenía 5 años, y mi papá me decía no me abraces, y yo, ¿qué pensaba? ¿Que hay malo en mí? Que no quiere entrar en contacto. No podía ver que era un niño que no había tenido contacto, ¿no? Pero esto, digo, ser consciente del adulto que somos, este exceso de cariño, ¿con qué necesidad este exceso de cariño? ¿Qué cosa? ¿Qué estoy reparando ahí, no? Entonces, ¿me gusta o no me gusta? Y sí, me gusta ser cariñosa, pero no todo el tiempo, no te van a todo el tiempo estar abrazando. Todo el tiempo ser yo la que sostiene la frialdad del otro, ¿no? Dando, dando, dando. Entonces, bueno, tengo que ir a mi historia inevitablemente, pero primero tuve que tomar conciencia de la adulta que estaba haciendo, ¿no? Y lo hago siempre, digo, yo creo que el autoconocimiento es algo que no tiene fin. Creo que vamos a estar No. eternamente, ¿no? Solo que me parece que estamos como un poquito ahí más como más avispados a medida que va pasando el tiempo. Pero digo, inevitablemente esto termina así. El adulto que soy me gusta. Y yo puedo pensar que ser cariñoso es algo positivo, ¿no? Desde lo social, desde el contexto. Pero sin embargo a mí me agotaban ser siempre la que pusiera cara de no me importa, la de cubrir a mis hermanos cuando se mandaban cagadas, la de que, ¿no? ¿Todo por qué? Con intención. Entonces lo que digo es esto, ¿con qué intención yo como adulto estoy dando? Soy tan cariñosa como adulto, me banco todo, no importa, estoy, ¿desde dónde, no? Y ahí inevitablemente tengo que ir hacia atrás, ¿no? A mirar todas las veces que quise ser abrazada y no me abrazaron, todas las veces, ay, qué suerte que te tuve, porque mirá vos lo cariñosa que sos, ¿no? Y no te quería tener. ¿Qué me lo hará? ¿Para qué? ¿No? Esa Sí, cuestión totalmente. que, Ver que nos forma. ver eh, esas manifestaciones que son excesivas, ahí donde yo o me enojo mucho, o sea, hay una situación que me enoja mucho, eh, o hay todo lo que desborda. Digo, eso es información, el Sí. poder ver todo eso que nos desborda. Cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestros padres, el poder ver y poner luz en esta maternidad que está haciendo, y si es la que queremos, bienvenida, y si no, poder transformarla hacia eso que estamos buscando. Me parece un poco ahí, las vamos a dejar tarea, yo me lo anoté. Sí, buenísimo. Yo creo que por hoy está bueno esta información que hemos brindado y sobre todo para empezar la autoindagación, ¿no? Esto de decir, ok, ¿qué cosas observo exageradas en mi entorno? ¿Qué cosas del adulto que soy no me gustan? ¿No? Creo que es una gran tarea pero yo siempre sugiero algo, registro a lápiz y papel, porque una cosa cuando yo lo tengo acá, ¿no?
esta vuelta, mira esto, así, bueno, para hacer el registro puntual, ¿no? De esto de, esto que me pasa es exagerado, esto no lo quiero. De repente le estoy gritando a mi hijo y mientras le estoy gritando digo, ¿para qué estoy gritando? Si yo no le quiero gritar, ¿no? Entonces, bueno, ok, ahí hay un registro, ¿no? Que puedo hacer y puedo detectar y hasta puedo describir la escena. ¿En qué momento le empecé a gritar? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿No? Y entonces ahí me voy a poder observar. El autoconocimiento nos permite poder encontrarnos con nosotros, ¿no? Y saber qué adulto estamos siendo en base a esas heridas que inevitablemente nos están condicionando. Totalmente. Cuestionar esas formas que estamos teniendo. Porque siempre recuerdo esta idea de decirlo a tiempo, y digo, ¿y cómo se queda el papá, la mamá que da ese decirlo a tiempo? ¿Cómo te quedás cuando les gritaste a tus hijos? Cuando sentías, inclusive cuando sentías que querías que se vayan, cuando eso te desborda, que vos sentís que no sos vos. ¿Cómo te sentís después? ¿Qué haces con eso que te pasa? ¿A dónde vas? Y si vos querés volver, ¿a dónde te lleva esa emoción? ¿En qué otro momento sentiste esa emoción? Para poder ir integrando, porque en este momento a lo mejor aparecen montones de recuerdos y vos decís, bueno, pero ¿por qué me viene este recuerdo que no tiene nada que ver? Sí, algo tiene que ver. Para algo lo traes. Entonces, bueno, en algún momento todo, o sea, se va integrando, no sucede por arte de magia, pero con trabajo se puede ir integrando para poder comprender y ordenar eso que estamos viendo. Tal cual, digo, a mí me parece esto de hacer el registro, porque aparte tampoco sabemos hacia dónde nos va a llegar, ¿no? Yo siempre fui mucho de gritar, no del golpe. Recuerdo a mi hija más grande, solo le pegué 2 veces y yo se lo relato y le cuento cómo fue. La última vez recuerdo que era en una reunión con mis amigas y no estábamos pudiendo ni conversar porque era un caos, ellos gritaban, corrían. Y a mí me sobrepasó tanto esa situación que obviamente quien era la más vulnerable ella, y le empecé a pegar en la cola de una forma, ¿no? Y la senté en la silla, que recuerdo hasta el día de hoy 2 años, ¿no? Siempre mis hijos tuvieron la característica de charlar mucho, entonces siempre de muy chiquitos de corrido, ¿se entendía lo que decía? Y recuerdo el otro día, me dijo, ma, ¿por qué me sentaste así? ¿No? Claramente yo no he hecho. Y entonces, claro, eso ahí ese día dije, nunca más me volveré a levantar una mano a mis hijos, y así fue, pero yo tuve que empezar a trabajar con eso ahí, porque en realidad a mí lo que me desbordaba era no tener un espacio para mí, sentir que, uy, me iba con mis amigas y cómo la voy a dejar, qué mala madre, ¿no? La tengo que llevar conmigo sí o sí, si yo me voy a divertir, ella tiene que venir conmigo, y aparte y no, porque el padre no sabe cómo sostenerla. Y no, porque con el padre no sabe ni darle de comer, ¿no? Esta cuestión de empezar a trabajar, ¿no? De que si yo quiero mis espacios tengo que habilitar al otro a que pueda ser padre, a que pueda involucrarse, a que tu hijo o tu hija se entere de que tiene un padre, de que también. Pero todo esto tenemos que trabajarlo. A mí, yo siempre digo, por suerte me hizo el clic ahí, y otras cosas me llevaron mucho más tiempo y otras aún todavía ni las detecto, claramente, ¿no? Pero digo, y otras personas pasan su vida dándole golpes a sus hijos. Jamás perciben por qué me sentaste así de fuerte o por qué me pegaste, o el miedo que genera un adulto, digo, de a lo mejor 60, 70, 80 kilos contra alguien que pesa 20, ¿no? Solo de la dimensión, poder pararte y decir, soy un monstruo enorme, donde la mirada del otro es así. Pero Sí. bueno, esto, veamos hacia dónde nos llevan esas escenas, veamos, porque aparte tampoco sirve quedarnos en la culpa. Yo durante muchos años me culpé por esa madre que fui, y dije, ok, ahora puedo ser esto, porque si no la culpa también nos corre de poder ser quien queremos ser hoy. Bueno, nos quedamos con lo que no pudimos, ¿no? Digo, bueno, observemos esto acá.
observemos hacia dónde nos lleva, porque es el puntapié inicial para después poder decir, me puedo correr de esto y empezar a ser quien deseo, y que ya no me gane este personaje que necesita tener el control, ¿no? El mando. Porque para identificarnos después tenemos montones de formas, o sea, uno ve esto y es apenas una raíz, después uno va dándole forma a eso que quiere ser, pero detectarlo primero hace que uno le pueda poner conciencia, que uno pueda cuestionar. Entonces, bueno, no sé qué yo me acuerdo cuando trabajaba en la escuela, que dejaba a mi hija, ella no quería quedarse, yo le pedía, por favor, quédate. O sea, yo tenía que entrar a la escuela y yo me acuerdo que le decía, no me hagas esto, no me hagas esto. Entonces yo, en ese momento me detuve y dije, ¿qué le estoy diciendo? ¿Para qué se lo digo? Porque en realidad no se lo digo, ella no me lo hace. Yo me estaba sintiendo culpable, que no podía estar ahí sosteniendo eso, que no podía estar ahí para validar eso que estaba sintiendo, que ella no quería quedarse en la escuela. Ella no quería que yo me fuera, ella quería que yo la acompañe. Y yo tenía un tiempo para hacerlo. Entonces, ese tiempo era el social, el que yo tenía que entrar a trabajar, no era ni el mío ni el de ella. Entonces, y yo solamente podía eso, podía decirle, dale hija, entra con una sonrisa, que después nos vemos, pero en ese momento ni yo quería estar yendo corriendo a trabajar, ni ella quería que yo me fuera. Entonces, pero ella, más fiel a lo que siente, me decía, ma, quédate conmigo. Y yo decía, no me hagas esto, por favor, te lo pido. No me hagas esto. Sí o no. O sea, el poder verme en eso tan vulnerable, tan desarmada, tan frágil, sí, eso también es la maternidad. Es cuánto nosotros queremos, inclusive en un desarrollo personal, porque así yo hubiese querido ir a trabajar, quizás también me iba con culpa. Porque la maternidad tiene esto, de que ser madre muchas veces nos deja en ese lugar de que no sabemos cómo se hace todo al mismo tiempo, el poder desarrollarnos personalmente y el poder maternar. Entonces, tenemos que estar tan sólidas para poder estar y poder elegir qué madre podemos ser, qué mujer podemos ser, en cómo me quiero desarrollar. Que eso también trae mucho movimiento y también es necesario estar sostenida en eso. Es decir, bueno, no sé, que la portera de la escuela te diga, ¿querés que yo te acompañe? ¿Querés que la seña te diga, vení que yo te acompaño, vení que yo te ayudo, que mamá ahora viene? Digo, qué importantes son esos espacios en donde también se valida eso. La emoción de mamá, la emoción de la niña, la emoción de la maestra, nosotros como padres, o sea, tantas cosas que podrían ser más humanizadas para que las personas podamos, de alguna manera, encontrarnos en esta entrega que sea real, que sea honesta y que realmente de frutos, digo, no sé. Bien, me encanta esto de que podamos dejar abierto esto de que podamos detectar qué adultos somos hoy. Creo que nos permite estar mejor con nosotros y poder estar mejor con el mundo, ¿no? Esto de poder armar una red. Pero para eso primero tengo que tener claro qué tipo de adulto estoy siendo, ¿sí? Para después poder hacer una retrospectiva de mis heridas, ¿no? Totalmente. Así que son todas bienvenidas las preguntas que quieran, las devoluciones, todo lo que nos fueron mandando, la verdad que fue bienvenido. Nos gusta sentirnos acompañadas también, en saber que hay alguien que del otro lado resuena con esto, que no somos nosotras dos nada más. Y bueno, que todo es bienvenido y quien quiera
puede compartirnos, dejarnos un mensajito, bueno, nosotros disfrutamos la verdad de eso. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y el encuentro que viene vamos a seguir profundizando en las heridas de infancia para poder detectarlas, para poder verlo, pero obviamente dejamos abierto que ustedes nos puedan seguir compartiendo y a partir de eso poder seguir generando este espacio y que vaya creciendo y la idea es que generemos una red de sostén donde pueda cada vez abrirse más y sostener más. Bueno, Bueno, un gracias. beso enorme, muchísimas gracias, claro que sí a todos. Nos A los que hablamos. están y a los que vendrán. Sí, sí, tal cual. Recuerden que hay dos partes. La primera que se cortó y esta que voy a hacer. Bueno, Bueno, besitos. adiós, Chau, amigos. chau.